Hola, bien. Estamos hablando de teoría de perturbaciones, y estamos viendo uno de los elementos clave para poder enunciar teoremas respecto a la teoría de perturbaciones, que son los sistemas completamente integrables. Como ya vimos la definición en la ocasión anterior, simplemente voy a recordar que un sistema completamente integrable tiene n integrales del movimiento en involución. Este es el corchete de Poisson. 1. Tiene n integrales del movimiento. Generalmente los sistemas hamiltonianos tienen grado 2n. Entonces aquí nada más necesitamos n integrales del movimiento que están en involución, y b regulares, que significa que tienen jacobiano no nulo con respecto de un conjunto de variables. Con estas condiciones es posible demostrar, y lo voy a colocar aquí, un teorema que nos dice que la siguiente forma diferencial de QI menos DH, esta forma diferencial se puede, para un sistema completamente integrable, esta forma diferencial tiene la siguiente forma, así. Para un sistema completamente integrable, esta forma diferencial, es h de t menos h de t. Esta forma diferencial se puede llevar a esa forma. Es decir, es completamente integrable. ¿Cómo se demuestra? Bueno, ya en la vez pasada demostré que esta parte de aquí es integrable. Falta demostrar que esta también. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, agarramos las ecuaciones del movimiento de Hamilton. Cualquiera de las dos puede resultar. Le escribimos así. Sustituimos las integrales del movimiento y nos va a quedar así, de la siguiente manera: K, la parcial de FI con respecto de QK con respecto del tiempo, la parcial de H con respecto de QI. Aquí ya sustituimos esto, que son las cosas que salen de la integral. De nuestras n integrales encontramos esta forma para los momentos canónicos. Entonces, pues simplemente lo colocamos y sale esto de aquí. También hay que sustituirlo aquí en el hamiltoniano, y por eso le voy a poner un asterisco. Colocamos aquí cuánto vale eso y nos lleva a la siguiente ecuación: menos la parcial de h asterisco con respecto de QI menos K, la parcial de f de I con respecto de QK, la parcial de h asterisco también con respecto de PK. Esta de aquí es obviamente simplemente la diferencial total de DH asterisco con respecto de QI menos, que es la condición de integrabilidad de que este de aquí, la derivada de este con respecto de cada uno de estos, es igual a esta con respecto del tiempo. Por lo tanto, estamos demostrando, ya lo voy a borrar porque ya lo vimos, voy a partir de aquí. Entonces esta ecuación deberá de ser igual a una función que va a depender de Q, de las alfa, de las constantes que aparecen en las integrales, y por lo tanto le quitamos una pequeña partecita en la que va esto. Y ya, con eso tenemos esta forma, la forma que buscábamos, demostrada. Lo interesante de demostrar esto es que estamos viendo que hay una transformación canónica con este generador. La transformación canónica va a venir dada, inmediatamente se ve por estas ecuaciones. Beta de I va a ser igual a menos de B de alfa de I. Entonces tenemos pues nuestras ecuaciones y el hamiltoniano.
va a ser igual a simplemente dB dt menos. Esta es la ecuación de Hamilton-Jacobi. Colocamos esto aquí. Nos da la ecuación de Hamilton-Jacobi. Entonces los sistemas integrables necesariamente satisfacen la ecuación de Hamilton-Jacobi. Como ya vimos en la ocasión anterior, antes de la anterior, para demostrar el teorema sobre variación de constantes, generalmente se impone la condición de que el sistema satisfaga la ecuación de Hamilton-Jacobi. Se puede sustituir eso simplemente diciendo que el sistema es completamente integrable. De esa manera se construye un teorema mucho más compacto como el que enunciamos en la ocasión anterior. Entonces, nuevamente, con todas las definiciones que introdujimos entre ellas la idea de sistema completamente integrable. Ahora estamos demostrando, tomado de un libro de Whittaker, que también les mostré en la ocasión anterior, que cuando el sistema es completamente integrable, esta forma diferencial llega a poder escribirse de esta manera, que ya también lo vimos cómo se hace eso. Y por lo tanto tenemos todos los elementos para una ecuación de Hamilton-Jacobi y para generar una transformación canónica a un conjunto donde las constantes van a venir dadas por esto. Pues obviamente la transformación de Hamilton-Jacobi nos lleva a un sistema tan trivial como ese. Todas son constantes del movimiento. Esto a veces nos lo platican, pero pues para hacerlo hay que postular todo eso. Un sistema completamente integrable, si existen todas esas integrales, existe la función de Hamilton-Jacobi. Cuando decimos que la función de Hamilton-Jacobi existe, una de sus condiciones suficientes es que existan n integrales del movimiento en involución, regulares, etcétera. Todo lo que ya pusimos. Y con eso obtenemos nuestra transformación canónica. Eso es más o menos una manera de decirlo en términos modernos, el teorema que no encontramos enunciado en el libro de Tisserand, que estuve comentando al principio de estas lecciones. Bien, ya para continuar con algo más sencillo que las ecuaciones, vamos a hablar de algunos libros. El teorema que acabo de estar hablando, del que he hablado a lo largo de todo este tiempo, el teorema sobre variación de constantes, lo pueden encontrar en varios libros. Por ejemplo, en este de Stern, una introducción a la mecánica celeste de Theodor Stern. Es un buen libro. El teorema viene no enunciado como lo he enunciado ahora, sino enunciado de esa mala manera como la enuncia también Tisserand. Viene en la página de perturbaciones, que es la 86. En la 86 es un libro breve. En la página 86 demuestra el teorema 4.54. A ver si se alcanza a ver. En esta parte 4.54, aquí es donde empieza la demostración del teorema y el enunciado. Obviamente utiliza la condición de que el sistema satisface la ecuación de Hamilton-Jacobi en lugar de decir que sea un sistema completamente integrable. Pero se puede enunciar un mejor teorema hablando de la integrabilidad completa. Además de que la integrabilidad completa nos lleva a lo que platicaba la vez pasada, al teorema de Kolmogorov-Arnold-Moser. Este teorema de perturbaciones es un teorema que todos los sistemas integrables cumplen. Condición suficiente para que funcione el método de variación de constantes es que el sistema sea integrable. Entonces todo sistema integrable lo satisface. Si es integrable el sistema, se puede resolver por variación de constantes. Bien, aquí tengo otro libro también muy interesante. Este es de Mecánica Celeste, parte 1, de Shlomo Sternberg. Él habla del teorema hasta la parte 2 del libro. Esta es la parte 1. Contiene los capítulos 1 y 2. El capítulo 1 es funciones cuasi periódicas y movimiento medio. Y el capítulo 2 es Kepler y después. Él dice, pues todos los que escriben un libro siempre creen que son muy pedagógicos y muy buenos escritores. Él dice que su libro esta primera parte la puede leer cualquiera que tenga un mínimo de matemáticas. Un mínimo, porque va a usar lo mínimo. Por eso, cuando habla del teorema de variación de constantes,
nos lo pide que lo creamos sin demostración, porque lo va a demostrar hasta el tomo 2, donde introduce el formalismo hamiltoniano. Luego hay otro muy interesante. Este es un buen libro, que yo no sé por qué no lo leen más en las facultades de física, matemáticas, ingeniería. Se llama Los fundamentos analíticos de la mecánica celeste, de un matemático de nota del siglo XX, Aurel Wigner. Los fundamentos analíticos de la mecánica celeste. Este libro es muy interesante y es riguroso, aunque la notación, bueno, la notación a mí casi no me gusta, la notación que utiliza Wigner. Uno se acostumbra, y esa es la mala nota, uno se acostumbra a las notaciones con P's y Q's. Si utilizan X o Y o B's o cualquier otra cosa, pues ya se vuelve, bueno, difícil, se le hace a uno difícil de leer, aunque eso es pura cosa subjetiva, porque no utiliza la notación que a mí me gusta, ya lo voy a desdeñar. Pues no, es un buen libro, aunque la notación, bueno, a mí no me gusta. Donde habla del teorema, es en el capítulo que se llama, aquí lo estoy buscando, coordenadas heliocéntricas. Cuando habla de las coordenadas heliocéntricas, habla de este teorema. ¿Por qué cuando habla de las coordenadas heliocéntricas? Porque este teorema de perturbaciones, cuando se aplica en la mecánica celeste, generalmente se hacen lo que se denomina variables keplerianas, que son el movimiento medio, la diferencia media y cosas de esas. Entonces esos elementos, que son los elementos prácticamente los de la elipse, la excentricidad, el eje mayor, el eje menor, pues son los que se hacen depender del tiempo, son los que sufren el proceso de variación de constantes. Y aquí hay otro, este también es muy bueno, que está muy grande, bueno, está muy grande, vean, bueno, para compararlo, este es el de Wigner, se ve más chiquito, ¿no? Se ve más chiquito, el otro está más grande. Este se llama un tratado sobre dinámica analítica de L.A. Pars. Pars también tiene un tratado de cálculo de variaciones. Ese tratado es muy bueno, muy delicioso. Este es un tratado de dinámica analítica, que es un tratado muy bueno. Bueno, a mí me parece muy bueno, sobre todos los temas de la dinámica analítica, y en lugar de utilizar el Goldstein o cualquiera otro de esos, este sería bueno que lo utilizaran, ya que incluye pues todos los teoremas ergódicos, movimientos vibratorios, caos, vibraciones, las integrales de Jacobi, las formas paffianas. Este teorema del que estamos hablando lo demuestra en la página 288, el de las formas paffianas, la forma esa de la que hablé ahorita, que es integrable, esa se llama forma de Pfaff. Y el teorema de perturbaciones también lo menciona en la parte. También introduce el último multiplicador, que yo no sé por qué no lo usan más, cuando transformaciones de contacto, aplicación de una transformación de contacto, teoría de las transformaciones, perturbaciones. También este sí habla explícitamente de ese teorema. Las ecuaciones del movimiento después de una transformación de contacto. Es la página 502 y 504. 502 y 504. Allí viene este teorema del que he estado hablando. Se llama teoría de transformación. Las ecuaciones del movimiento después de una transformación de contacto es del primer tema. El siguiente tema es la variación de los elementos. Allí es donde va a demostrar el teorema. Va a demostrar ese teorema, pues también haciendo uso de la ecuación de Hamilton-Jacobi. No utilizan el método que utilizó Tisserand, y que es del que hablé, me parece que en el segundo video, donde no se utiliza explícitamente la ecuación de Hamilton-Jacobi. Es decir, uno pensaría, en principio, que la condición de integrabilidad del sistema mecánico es una condición solamente suficiente, pero no necesaria. Es decir, se puede demostrar incluso si el sistema no es integrable. Si pudiéramos demostrar que es necesaria y suficiente, pues ahí sí tendríamos demasiada imposibilidad de encontrar contraejemplos.
o otras demostraciones que no utilicen esa condición. Tendríamos que poner otras condiciones para poder encontrar condiciones que sean a la vez necesarias y suficientes. Por lo pronto yo nada más aquí lo mostré como condición suficiente. ¿Por qué? Porque si ven videos atrás de este, hay otra manera de demostrarlo que no invoca directamente la ecuación de Hamilton-Jacobi. Quizá de manera implícita la invoque, pero bueno, quién sabe, invoca la existencia de una función de transformación, pero no la ecuación de Hamilton-Jacobi. Puede ser cualquier función de transformación, la deja indefinida. En este método, como condición suficiente, pues sí se pide que sea resoluble, y ya sabemos que en general la ecuación de Hamilton-Jacobi solamente se puede resolver en casos de separabilidad y en muy pocos otros casos en los que no haya separabilidad de las coordenadas. Tampoco hay que confundir integrabilidad completa con separabilidad. Obviamente un sistema separable es integrable por cuadraturas, pero no necesariamente un sistema que es integrable en el sentido que lo hemos definido, completamente integrable, lo es en cuadraturas. Quizá no haya manera de separarlo, aunque existan las integrales del movimiento, o no conozcamos bien las integrales, o solamente sean teóricamente existentes. Bien, con eso dejamos atrás este tema. Muchísimas gracias.